historia que está en Marcos capítulo 7, 31 a 35, porque hace poco estaba leyéndola y como digo, pues nos hemos criado en la iglesia y conocemos la palabra, ¿no? Pero hay que ver cómo cobra vida. Hay momentos que dices, pues esta historia me la sé de memoria, pero de pronto hace ¡bum! Te pega fuerte y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y metes la mano y el Señor te conmueve profundamente con algo que conocías de toda la vida, ¿no? Así que os voy a narrar esta historia que está aquí en Marcos y vamos a intentar entresacar algunos principios de vida que nos haga ver. Primero, que tenemos un Dios que está siempre en acción, siempre. Segundo, que es un Dios personal, que te mira cara a cara, que te conoce perfectamente. También que Dios trabaja a su manera, tiene su tiempo y tiene su manera de hacer las cosas. Yo sé que nos da mucha rabia, pero es así, porque queremos controlar el tiempo, queremos controlar hasta a Dios mismo. No se puede. Vamos a verlo también, ¿no? Y al final, que tenemos un Dios profundamente compasivo. Así que vamos a leerla y vamos a dejar que el Señor se mueva, como hemos cantado, con libertad, ¿no? Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa, ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Vamos a ir directos. Empieza este texto diciendo luego, otras versiones a continuación, ¿vale? No importa. Luego, a continuación. ¿Qué significa? Que Jesús venía de servir. Él venía en este caso, de enfrentarse a los líderes religiosos y también de tratar con una profunda compasión a una mujer extranjera, sirofenicia, ¿no? Y con una enseñanza tremenda y la consecuente expulsión de un demonio de su hija. De ahí venía Jesús. Podía venir de enseñar a sus discípulos, podía venir de sanar a un leproso, podía venir de predicar a multitudes, en este caso venía de ahí. Pero ese luego, a continuación, nos muestra que Jesús siempre estaba en movimiento y que Jesús siempre era Jesús. No cambiaba, viniera de donde viniera, allí donde estuviera, donde fuera, era Jesús, estuviera con quien estuviera y en el tiempo que le tocara. Jesús no era diferente según las circunstancias. Él no cambiaba ni su mensaje, ni su mirada, ni su toque. No cambiaba ni su visión de reino, ni tampoco la misión de anunciar las buenas noticias. Jesús siempre era Jesús, y así debemos ser sus discípulos. No podemos vivir con un interruptor. Y yo siempre hablo de manera general, al primero que se le aplica es a mí mismo. Pero hermanos, tenemos que ser los mismos allí donde estamos. No podemos, como en el buen samaritano, ¿no? Un sacerdote y el levita, que venían de adorar en el templo, de administrar la ley. Pero pasaron, se encontraron a un hombre judío tirado y pasaron de largo. Y os digo una cosa, el sacerdote tenía la obligación de ayudar a un judío en necesidad. O sea, ni siquiera por creencia ni por principio, ya por obligación. Y no lo hizo. Y venían de adorar, y venían de servir. Pero cuando vieron una necesidad del camino, se quitaron de en medio. Y tuvo que venir un samaritano, un perro, ¿no? Un hereje, a mostrar la compasión del corazón de Dios, que es muy fuerte. Porque, hermano, no se trata de ponerle agenda a nuestra misión. Nosotros siempre estamos en misión. Que no significa que estemos todo el día ni predicando ni cantando. Me estás entendiendo perfectamente. Yo estoy en la calle, yo estoy en el trabajo, yo estoy en el tren de viaje, estoy con mi familia, yo estoy dando un paseo o me estoy yendo al cine. Y quiero ser el mismo. No quiero cambiar mi tono cuando voy a hablar, ni quiero cambiar la manera, como suelo decir, ¿no? ¡Ay, qué piadoso, qué piadoso! Bueno, pregúntale a su mujer.
O qué piadosa preguntarle a su marido. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí, oh Señor, como suelo decir. Muchos se conmueven al verme en otros países, pero por favor, ir a preguntarle a mi mujer y a mis hijos. Porque de nada sirve estar allí sirviendo o estar en un púlpito sirviendo si yo llego a casa y cambio mi manera de ser. Y soy desagradable, y soy irascible. ¿De qué sirve, hermano? Todo empieza, la misión empieza en casa, ahí. Y de ahí partimos. Y allí donde estoy, pues soy yo. ¿Que me caigo? Me levanto. Porque os digo una cosa, incluso cuando nos equivocamos y pedimos perdón, la gente se pone nerviosa. Incluso cuando pedimos perdón también mostramos cómo es el Señor. Pero no habéis dado cuenta cuando pasa algo, o nos ha pasado alguien con alguien del trabajo, alguien de la calle, un familiar, y le hemos dicho, perdón, me equivoqué, se pone nervioso. No ha pasado nada. Es como, porque la gente no está acostumbrada ni siquiera a eso. La gracia, el favor, sin pedir nada a cambio, no está acostumbrada a eso. ¿Pero por qué haces esto? Por amor. ¿Cómo? ¿Tú quieres algo? Que no, de verdad que no quiero nada. Pues el perdón igual, sorprende este mundo. Entonces, incluso cuando nos caemos, tenemos que seguir siendo discípulos de Jesús. Si hay que pedir perdón, si hay que restaurar. Entonces, si Jesús era Jesús siempre, los discípulos de Jesús tenemos que ser discípulos de Jesús siempre. Siempre. Como digo, ni interruptor que nos cambie acorde al momento, al lugar o a la persona con la que estamos, no. Tenemos que aprender cuándo hablar, cuándo callar, también lo sabemos, ¿no? Y ser sensibles al momento, pero yo no voy a eso, porque eso lo da el Espíritu. Sino, hermanos, los mismos, no puede ser que yo esté aquí y hablen bien de mí y después alguien te diga eso porque no lo has visto en el trabajo. Y se me pone el vello de punta, ¿no? Si alguien dijera algo malo de mí, que fuera cierto, no estoy hablando de calumnia, sino que no lo habéis visto allí. Pues si lo vierais cuando va, no puedo. Señor, líbrame, por favor. Así que debemos ser Jesús siempre con un luego o un después de, ¿vale? Luego. ¿De dónde viene David? De aquí y de allí. Y soy el mismo de donde vengo, donde estoy y hacia dónde voy, ¿vale? Ese sería el primero. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Y solo he usado el luego. Seguimos. 2. Algunos le trajeron a un sordo con un defecto en el habla y le suplicaron que lo sanara. Otro dice un sordo tartamudo, ¿no? Hermanos, a Dios le conmueve que oremos, clamemos e intercedamos por otros. Tenemos varios casos en la palabra. ¿Os acordáis al hombre lisiado? Que los 4 amigos llegan. Esa imagen, imaginársela tiene tela, porque llegan. ¿Habéis cogido alguna vez a una persona en peso muerto? No una persona que puede moverse, sino alguien que no puede, pesa el doble. Y tenían allí a un hombre entre 4 y no pueden. ¿Y qué hacemos? Pues nos subimos al techo. Y se suben, bueno, en fin, no lo sé. Pero además se suben al techo, hacen un agujero en el techo y meten por allí. O sea que, como sea, eso es clamar con tu propia vida. Eso es una fe increíble. De hecho, el Señor lo sanó por la fe de ellos, ¿no? Al Señor le conmueve, o al ciego en Betsaida, ¿no? En Marcos 8, 22, 26, había un ciego y la gente clamaba, sánalo. Hermanos, la fe de otros trae sanidad y restauración a nuestras vidas. ¿La ha traído la mía? Podría nombrar muchas personas que oraron por mí y siguen orando. Pero quizá el pilar mayor ha sido mi madre. Mi madre dice de mí que yo era una incógnita cuando era pequeño. Yo le digo, no te duermas, que sigo siendo una incógnita, ¿eh? Lo que pasa es que se han solventado algunas cositas. Pero ella sentía, ¿no?, que tenía que orar de una manera particular porque era una incógnita, muy inquieto, inconformista, podía haber acabado en otro sitio, ¿no? Pero bueno, el Señor guía toda esa inquietud, ese inconformismo, ese fuego que hay dentro, lo lleva a buen puerto, ¿no? Pero hermano, yo soy fruto de las oraciones de otros. Y cuando oramos por sanidad, cuando oramos por liberación, cuando oramos por restauración, el corazón del Señor se conmueve. Y lo vemos. He puesto 2 casos, pero hay más, ¿no? Y os voy a decir una cosa que uno aprende en el camino, que la mejor manera de sanar nuestras heridas es ayudando a sanar las heridas de otros. El servicio a los demás, el orar por los demás, el amar a los demás, el cubrir, el cuidar a los demás,
hace que muchas de nuestras heridas sean sanadas. Porque es un flujo de bendición que recae sobre tu propia vida. Mira, hermanos, cuando estamos tan centrados en nosotros mismos y el ombligo se hace muy grande, nos secamos. Porque vivimos en la época del yo, más que nunca. Mirad los programas de televisión desde Operación Triunfo a Tú sí que vales, a el número 1, todo es tú. Tú te lo mereces porque tú. Y al final engordamos tanto que reventamos. Pero reventamos de lo vacíos que estamos, porque solo es aire. Es increíble. Pero cuando nos involucramos en la vida de los demás, este fluir de bendición y de amor, el Señor, a través de esa compasión transmitida, sana tus propias heridas. El ver cómo Dios trabaja en la vida de los demás a través de ti, eso es incomparable. Formar parte de la transformación de la vida de una persona, eso es tremendo, ¿no? Ver cómo una persona vuelve al Señor porque has dedicado tiempo y oración. Ver cómo una persona que ha perdido a alguien y has clamado por la sanidad de su interior, el Señor la va sanando y tú sabes, oh Padre, y te vas dando cuenta de cómo el Señor trabaja a través de ti y a la misma vez trabaja en ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar y clamar por otros? Hay personas que dicen, y esto yo lo decía hace muchos años, yo es que me aburro cuando oro. Te aburres cuando oras si no tienes a nadie por quien orar. Y si no tienes a nada por lo que orar, claro. Ahora con las necesidades que tenemos alrededor, personas que están hechas polvo, destrozadas. Primero nuestra comunidad, primero nuestra familia en la fe, ¿no? Personas que están sufriendo, personas que tienen necesidad. ¿Aburrirte? No te digo que estés ni 3 horas ni 10 minutos. El tiempo, nadie te va a poner un tiempo, pero aburrirte de orar, de clamar por otro y de dar gracias. Porque no todo es necesidad. Lo primero es dar gracias. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. O sea, quiero decir que Job le hizo un montón de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Dios a Job? Él mismo. Dios mismo fue la respuesta a Job. Estando en la presencia de Dios lo tenemos todo. Que eso también puede usarse como una frase tópico, pero hermano, es verdad, absolutamente verdad. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por otros? Más allá de un mensajillo de WhatsApp, más allá de un abrazo de domingo. Tenemos que involucrarnos como Jesús se involucraba en la vida de sus discípulos, como sus discípulos se involucraban en la vida de los demás, día a día. Y ser consciente del dolor y la carga de los que nos rodean. Entonces, al Señor le conmueve que nosotros oremos, intercedemos y clamemos por otros, ¿vale? Tercero, Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Me conmueve este momento. No lo hace con otros, lo hace con él. Cada persona es diferente, ¿no? Pero oye, lo suplican, hay un montón de gente y lo aparta. Dios es un Dios personal, no es lejano, es personal. Fijaos, Paco antes ha dicho algo, dice, estamos en su presencia, pero Él quiere que nos acerquemos. Es verdad, hay una parte, el Señor hace su parte, pero Él quiere que mostremos nuestros deseos, nuestra necesidad, nuestra dependencia. Claro, el Señor está ahí. Y a veces cuando tomamos malas decisiones, damos pasos que no son buenos y nos vamos alejando y llega un momento que ya estamos lejos, nos sentimos, claro, la presencia de Dios y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor dice, aquí, si yo nunca me he movido. ¿Te has movido tú? Yo sigo aquí. ¿Dónde estás tú? Porque Él es personal, nos mira cara a cara. Conoce nuestra historia, la mochila que llevamos. La conoce, las cositas que escondemos, cosas que nos enfrentamos, Él lo sabe. Envidia, un daño que nos han hecho, algo que ocurrió y no llegamos a perdonar o a pedir perdón, todas esas cosillas las tenemos aquí, pero sabéis que nos impide avanzar en nuestra relación con el Señor. Y Él lo sabe todo, conoce nuestras heridas, nuestros sueños rotos, cada rincón de nuestro ser. ¿Y sabéis qué? Que Él quiere que vivamos con vida y vida en abundancia. Él no quiere que sobrevivamos. Yo esa frase de cómo va tirando. ¿Tirando de qué?
¿Qué es esa vida del tirando? ¿Tirando de qué? Pon tu carga sobre sus hombros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces hay personas que les vas preguntando y tirando. No, hermano, el Señor no nos da vida para que sobrevivamos, sino para que vivamos en abundancia. ¿Cómo cambia la visión? Como discípulos de Jesús, mirad, hay una canción, aquí que estoy entre músicos, no sé quién compuso esa canción de No puede estar triste un corazón que teme a Cristo. No está el autor aquí, ¿no? Yo es que como viajo muchas veces tengo que tener cuidado. Vaya a ser que digan, la compuse yo. Esa canción, sí puede estar triste un corazón que teme a Cristo. Lo que no nos puede robar el enemigo es el gozo. Es que es diferente. Claro. ¿Creéis que perder a un hijo no llena tu corazón de profunda tristeza? Claro. Pero vamos, ¿qué casos tenemos aquí en la Biblia? Pero yo voy a dirigirme a ti. Sí puede estar triste un corazón que teme a Cristo. Ahora, lo que no se nos puede robar es el gozo. ¿Y qué es el gozo? La estabilidad emocional en medio del caos, que produce paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces eso no lo puede robar nadie. Ahora habrá momentos de alegría, habrá momentos de tristeza, claro, pero la vida es así, ¿no? Pero el gozo, hermano, el gozo del Señor, mi fortaleza, decía esa canción, ¿no? Es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque en un mundo absolutamente perdido, en un mundo que se tambalea diariamente, en un mundo lleno de temor, de ansiedad, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces eso no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Pero no es un Dios lejano que nos trata como a una masa de personas. Los políticos nos tratan como a masa. La gente. Generalmente los líderes de movimientos, los líderes nos tratan como a gente. ¿Por qué? Porque ven cómo Él sostiene su poder. Pero el Señor no nos trata como a números, nos lleva esculpidos en la palma de su mano. ¡Qué fuerte! No somos números que administrar, no somos la gente, al igual que los pobres no son los pobres. Cuando le pones rostro, nombre y apellido a uno de ellos, se te acaba todo. Porque dicen, los pobres sufren, los niños sufren, las mujeres son víctimas de trata. A mí eso no me compromete. ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos números? A mí no me compromete. Uy, qué pena, cuánta gente, ¿no? Ahora, mírala, es Min, tiene 8 años. Y me compromete. El Señor está comprometido con cada uno de nosotros. De una manera tan preciosa. Por sus promesas, claro. Entonces Dios no nos maneja como números. Me encanta el texto en Isaías. Nos tiene esculpidos. Yo no os conozco a muchos, ¿no? Pero tú, con tu nombre aquí, en la palma de la mano de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Por amor. Por amor. Así que Dios nos aparta para tener un encuentro con nosotros, hermano. Él quiere, ¿quieres tú? Hay otra frase que es normal que se use, ¿eh? Que Dios tenga misericordia de ti, ¿no? Dios tiene misericordia de ti. ¿Quieres tú agarrar la misericordia de Dios? Son frases que usamos que yo entiendo, ¿eh? Que Dios tenga misericordia de Él, ¿no? Porque deseamos que el Señor derrame misericordia. Pero, hermanos, ¿deseamos la misericordia de Dios? Que Él quiere derramar misericordia y gracia. Ahora, ¿quién que arrodilla cuesta? Es que reconocer cuesta, pero hermano, nos lleva a la vida, a la sanidad, a la liberación y a vivir una vida con propósito que merece la pena. Que os lo digo de verdad. Yo siempre digo que me acerco a la palabra como un niño pequeño, pero no como un niño inocentón, sino como un niño dependiente, como un niño que sabe que sin mi Padre que está en los cielos me pierdo. Así que cuanto más estemos cerca de Él, más vamos a ser nosotros mismos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando tuve mi reencuentro con Jesús, 20 y tantos años, ¿no? Pasé una depresión de un par de años, era algo mío, tenía que ver con la identidad, la música, ya os he contado alguna vez, ¿no? Y recuerdo que el Señor, ya al final me rendí, porque claro, como dijo el famoso músico Johnny Cash, dice, dejé de pelear con Dios, dice, ¿por qué? Porque siempre gana. Lo que pasa es que curiosamente Dios siempre gana por tu bien. Nadie gana por el bien del otro, ¿eh? O sea, Él siempre gana, claro. Es maravilloso. ¿Para qué pelearnos con Él? Es que no tiene sentido. No alarguemos el tiempo del conflicto y de la batalla. Un tiempo se entiende, pero tiene que llegar un momento que te rinda. Cuando me rendí,
Claro, el Señor entró como río de agua viva. Eso sí, es un proceso dramático, porque cuando quieres cambiar no es de un día para otro, ¿no? Pero recuerdo que vivía en Barcelona y cuando volví a Córdoba, claro, mi vida había cambiado tanto en esos meses. Entonces había hermanos que me decían, David, ¿qué te ha pasado? No eres tú. Y yo decía, no, te equivocas, ahora soy yo, antes no. Porque cuanto más cerca estás del Señor, más eres tú. Cuanto más restaurado, cuanto más libre, cuanto más sano, más eres tú. Así que cuanto más cerquita estemos del Señor, más incógnitas se van a resolver. No todas, claro, y muchas que quedarán ahí en el aire, ¿no? Pero, el ver cómo late el corazón de Dios, te cambia la vida por completo. 4. Le puso los dedos en los oídos, yo es que me emociono, ¿vale? Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Vaya hombre. Los evangelios registran casos misteriosos. Por ejemplo, cuando iban a apedrear a aquella mujer adúltera. De hecho, quien puso el título a ese capítulo, que no está en el original, porque los títulos no son originales, se lució, vamos, la mujer adúltera, la marcó de por vida. ¿Y dónde estaba el adúltero? Porque los adúlteros sola, ¿no? Ay, las mujeres siempre lleváis la peor parte, ¿eh? Pero allí estaba y la iban a apedrear. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que se agachó y escribió algo. Y todos, desde el mayor al último, tiraron la piedra y se fueron. ¿Qué escribió Jesús? O por ejemplo, cuando aquel ciego, ¿no? Y mezcló saliva con tierra y ahí con el barro se lo echan los ojos. Y, ¡qué cosa!, ¿no? Podría haberlo sanado con una palabra suya, como al siervo del centurión. Podría haberlo hecho así. Incluso como la mujer con hemorragia, con el flujo de sangre, que solamente lo rozó y fue sana, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué está registrado en la palabra entonces? Si no podemos saber por qué lo hizo, porque no lo sabemos, porque saliva, ¿no? Así, echa su saliva, al otro con barro allí que escribe, unas cosas tremendas, ¿no? Hermanos, voy a decir lo que pienso. ¿Por qué sanó a este hombre con saliva en la lengua? Pues no tengo ni idea. Y nadie tiene ni idea. He leído unas tonterías increíbles, perdón. Pero no, seguramente el poder curativo de la saliva. No, lo que escribió en la arena era un pez. ¿Y un pez por qué? En fin. A ver, es que somos muy chismosos. Entonces, claro, lees esto y dices, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué no lo explica? ¿Por qué no? Y ya empieza uno a darle vuelta a la cabeza, no le des vuelta a la cabeza porque acabará diciendo cualquier cosa, ¿no? Hermano, creo que está registrado para mostrarnos que Dios actúa de la manera que quiere y como Él quiere. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo así? Porque es Dios. Como hemos dicho al principio, hay que dejar que Dios sea Dios, Jesús siendo Jesús, Dios siendo Dios. Porque el problema no está en que no lo sepamos, el problema es cuando nos llegamos a creer que nosotros podemos controlar las cosas. Hermanos, mirad, nosotros no, perdón, hoy os voy a decir algo en esta mañana que a lo mejor cambia vuestra vida, pero no podéis controlar nada. No podemos, solo podemos administrar. Mi salud no puedo controlarla, porque mañana enfermo me muero. Sí puedo administrar mi salud. Mis recursos no puedo controlarlos. Puedo administrarlos, pero mañana viene una quiebra y lo pierdo todo. Entonces, como nos creemos que podemos controlar todo, cuando llegan los tiempos difíciles, claro, alabamos al Señor, tú todo lo puedes. El Señor tiene su tiempo hasta que nos toca. Y ahora tienes que decir, el Señor tiene su tiempo. Y el Señor tiene su forma. Hermanos, si decimos que Él nos conoce profundamente y que quiere lo mejor para nosotros, pues cuando vienen los tiempos difíciles, en vez de cerrar la boca y decirlo en pequeño, vamos a decirlo con voz fuerte. Señor, tú me conoces, tú tienes tu tiempo, haz conmigo lo que tengas que hacer y como tengas que hacerlo, aunque no me guste, pero hazlo, Señor, porque es la única manera, ¿no? Entonces, claro, Él tiene su forma y Él tiene su tiempo. Pero hermano, os voy a decir una cosa. Por encima de cualquier sanidad o liberación, lo más importante es su presencia. ¿Cuántos leprosos sanó? 10. ¿Cuántos se volvieron?
1. ¿De qué le sirvió a aquellos 9 la sanidad? Me pregunto yo. ¿De qué sirve una sanidad física, que todos la queremos cuando hay enfermedad, si no está sano nuestro corazón? No sabemos por qué Dios sana a veces, otras veces no, por qué lo hace así, por qué no lo hace así, pero hermano, lo más importante es la presencia de Dios. Dejar que Él actúe, dejar que Él se siga moviendo con libertad en nuestras vidas. Es lo mejor. Por eso, al final, las consecuencias serán vivir bajo la cobertura de sus alas, claro. Hay un salmo muy conocido, el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, conocemos, pero hay la parte que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice otra versión, aunque pase yo por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Hermano, aquí no dice que me va a sacar del valle de sombra y de muerte. Puede sacarme, sí, y me sacará a veces, pero aquí. No dice porque tú me vas a sacar, lo que dice es porque tú estarás conmigo. ¿Cambia? A veces no cambian las circunstancias, pero Dios nos cambia a nosotros. Tu vara y tu callado, ¿os imagináis pasar por ese valle de sombra y de muerte sin el Señor delante? Sin su vara y su callado, sin su guía y su cobertura, sin, como hemos dicho antes, la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento en un lugar y en un momento difícil. Horrible. ¿Para qué quiero que me saque del valle? Si no estoy bajo su cobertura, volveré a caer en otro valle y no estará conmigo. La oración debería ser, mira Señor, yo no quiero estar en un valle de sombra y de muerte, pero estoy solo. Lo único que quiero es tu presencia. Es que estés conmigo. Es que me hables, que me rodees con tu amor. Lo habéis visto muchas veces, hermanos, cuando vamos a un hospital y hemos enfermado o estamos cuidando de alguien enfermo. Hemos perdido hermanos, ya son muchos años, hemos perdido hermanos que han fallecido, se han quedado en el camino, ¿no? ¿Y qué dicen los médicos? Muchas veces las enfermeras dicen, aquí pasa algo, esto no es normal, porque reaccionáis de una manera que no es normal. Pero mira, que tiene cáncer, que le quedan 6 días y ahí está cantando y todo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, me sacarás o no, pero lo que quiero es que tú estés conmigo y que tu vara y tu callado me infundan aliento. Así que lo importante no es tanto la forma con la que Dios trate con nosotros, sino que Él trate con nosotros de la forma que Él quiera. Sea con barro, sea escribiendo, o sea como sea, no importa. Al final, que sea a la manera de Dios. Y al final, tenemos aquí, 5. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa, ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le trabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Mirad, hermano, en el original, este suspiro es un gemido que habla de un corazón quebrantado. Compasión es un término que en el hebreo, en griego también, pero en hebreo tiene una profundidad más fuerte. Significa que cuando ves a alguien sufrir, se te remueven los intestinos. Eso dice el original. Es como que se te remueven las entrañas, ¿no? No es pena, no es lástima, que eso se pasa, sino un remover de las entrañas que hace que agarres a esa persona y no la sueltes hasta que está sana, restaurada y libre. Cuando Jesús ve al leproso, dice, y Jesús, movido a compasión, le dijo, sí quiero, y lo sanó. Es decir, a Jesús se le removieron las entrañas. Cuando dice que veía aquella multitud que no habían comido todavía y tuvo compasión de ellos, se le removieron las entrañas. No dijo, qué pena, no han comido. Jesús se conmueve. Yo me imagino al Hijo de Dios conmoverse de una manera tremenda. Cuando vio a aquella multitud que era como ovejas sin pastor, sus entrañas
se le removieron sus intestinos. Y aquí tenemos lo mismo. El original dice, y gimió. Y además, profundamente. Es decir, fue desde el mismo corazón de Dios. Es que es fuerte cuando leemos esto. Porque Él no sana a este hombre porque estuviera en la agenda, ¿no? Yo he venido a devolver vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Él no lo sana porque es el Hijo de Dios y tiene que sanarlo. Él lo sana porque se le remueven las entrañas. Y ahí el amor tremendo, insondable de Dios. Y cómo se le remueven las entrañas, lo sana. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambia una iglesia que se mueve en función de cómo se le remueven los intestinos? Porque como iglesia Bethesda, que tenemos un problema, porque Bethesda significa casa de misericordia, tenemos que ser consecuentes, si no, es un problema. Y además ahora ponemos Bethesda, casa de misericordia, y digo, hermano, calma, que cualquiera que lo vea dirá, oh, voy a entrar, y tenemos que ser misericordiosos. Pero la iglesia Bethesda, si se mueve por agenda, si se mueve porque este año vamos a hacer esto y lo otro, y que bien, sí, en oración y todo, pero antes no se nos han removido los intestinos por los perdidos, por la gente que no conoce al Señor, por los rotos, los quebrantados. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Bethesda puede cumplir con su agenda del año, pero ¿cuántas vidas va a dejar tocadas? Una iglesia debe moverse como se mueve el corazón del Señor, movida a compasión. Hay un suspiro profundo, un gemido que nace del corazón de la iglesia. Entonces, como dice el libro de Hechos, seguiremos trastornando el mundo. No paraban. Y decían los que los rodeaban, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? ¡Wow! Si lo hacemos desde un corazón que gime y que clama, que se le remueven los intestinos, entonces impactaremos allí donde estemos. Así que es una expresión de conmoción al ver la situación de aquel hombre. Y de nuevo Jesús siendo Jesús, hermano. Me acuerdo hace ya casi 15 años, después de que el Señor entrara en mi vida de una forma preciosa, pues empecé a trabajar en mi iglesia, a servir. Muchos te preguntan por el lugar que ocupas en la iglesia. Yo solo quería lavar pies. Porque el artista, ¿sabéis qué pasa? Que los artistas tenemos el ombligo más grande. Si uno tiene grande, nosotros más grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está el talento y mente inquieta. Entonces yo venía pues de eso, de mis canciones, de mi música. Entonces cuando el Señor entra en mi vida y yo llego a Córdoba, lo único que quiero es amar a la gente, que es una cosa súper rara, ¿no? Pero no lo había hecho antes. Entonces me paraba a escuchar cuando antes no había escuchado ni un pimiento, porque no me interesaba, así lo digo de claro, ¿no? Y ahora de pronto estaba escuchando el corazón de las personas. Hay que ver el Señor lo que hace con nuestras vidas. Hermanos, si lo único que nos hace falta es hincar rodillas. Señor, que se abran los cielos. Pero si ya se abrieron, hinca rodillas. Ya está. Recibe lo que Dios tiene para ti. Ponte. Si el Señor mete la mano ahí en tu corazón, lo deja y déjalo un poquito más y verás tú. Hace cosas que no te imaginabas, ¿no? Recuerdo, empecé a trabajar en la iglesia, pasaron 2 o 3 años, pero yo tenía una carga muy grande. Era una carga también heredada de mis padres. No heredada, pero sí ese gen. Quien conoce a mis padres saben que la casa estaba abierta, que por ahí pasaba todo el mundo. De hecho, la iglesia nació con jóvenes que estaban hechos polvo y que venían a la casa de mis padres. Y así empezó la iglesia, ¿no? Y mi padre nunca quiso abrir una iglesia. Quería levantar un centro de rehabilitación. Porque en los años 80, la heroína pues causó estragos, entonces los jóvenes estaban tirados por las calles y fue horrible. Entonces ellos tenían ese corazón, pero el Señor le hizo abrir un centro de rehabilitación diferente, ¿no? La iglesia Bethesda, ¿no? Y claro, todo ese ADN lo llevamos con mis hermanos, pero a mí había un clamor aquí que empezó a nacer de personas que están en lugares lejanos. Yo ya lo tenía de antes, pero el Señor sabe lo que hace con nosotros. Y Señor, ¿qué haces tú con personas que son víctimas de esclavitud? Señor, ¿tú qué haces con personas víctimas de genocidio? Pues yo había leído mucho también. ¿Cómo trabajas con ellos? Una de las cargas que puse es ¿cómo trabajas con las tribus? Los Hatsabes, yo he estado con los Hatsabes, tribu de los bosques, hombres así, media de edad, 40 años, y todavía se les permite cazar elefantes con arcos. He estado con los Malabri, que quedan 300 en Tailandia, en la frontera con Laos.
y todo tatuado, ¿no? Y igual, una mentalidad, una cosmovisión que no tiene nada que ver con la nuestra. Señor, ¿tú cómo entras en sus vidas? ¿Cómo entras? Puso una carga muy grande, muy grande. Y partiendo de mi iglesia local, que la amo profundamente, y mi llamado pastoral está allí, le pedí al Señor una misión. Señor, yo quiero invertir mi vida, tengo voz, puedo cantar, puedo predicar, yo quiero usar eso más allá de lo que estoy haciendo, ¿no? O más allá o en paralelo. Y entonces le pedí que pusiera una misión en mis manos, pero con 3 características. Que fuera a través de la iglesia. Yo no quería una ONG cualquiera, quiero que me entendáis, una ONG que trabaje con los más necesitados, le beso a los pies, no pasa nada. Pero yo quería la iglesia, porque allí donde está la iglesia se remueven los cimientos del mundo. Después le pedía que fuera con los más vulnerables, los niños y sus mamás. Los niños son libros en blanco. Y yo empecé la misión cuando nació Dylan. Así que cada vez que veía a un niño roto, veía el rostro de mi Dylan. El Señor sabe hacer las cosas. Que fuera con los niños y los más vulnerables, las mamás también. Y tercero, 1 a 1. Que no fueran los pobres, los niños, sino 1 a 1. Así que el Señor puso en mis manos la misión de compasión, que es la misión a la que se le remueven las entrañas. Que trabaja con la iglesia, con los niños y 1 a 1. Fijaos cómo el Señor responde las oraciones, ¿no? Eso hincando rodillas, orando mucho. A veces decimos, Señor, ¿dónde me quieres colocar? Hermanos, primero en la iglesia local. Aquí es donde uno pone su don al servicio de la iglesia. Lo quiero dejar clarísimo, ¿eh? Ahí es donde te sometes, ahí es donde construyes. Y de aquí es donde el Señor quiere enviarte. Aquí, de enfrente. O allí al lado. Recuerdo mi madre cuando estaba cuidando de mi abuela, que algunos la conociste, mi abuela Julia, bellísima, inteligente, preciosa, pero en los últimos 2 o 3 años con demencia senil. Entonces mi madre y sus hermanas, pues durante años mi madre está muy mal de salud, cuidándola todos los días, con un amor. Y recuerdo que iba a hacer una de las misiones a Etiopía y Kenia. Y me dijo, David, estoy orgullosa de ti. Digo, mamá, soy yo quien está orgulloso. Dice, ¿por qué? Y digo, porque yo voy y vengo, pero tú llevas 2 años cuidando de tu mamá todos los días, haciendo misión con ella. Tú estás siendo Jesús para ella. ¿Entendéis? No le quitemos valor absolutamente a nada. La misión empieza aquí y después donde Dios te lleve. Entonces el Señor me dio una misión para poder, los últimos 15 años, visitar muchos lugares y ver a este Dios vivo también. El mismo Dios que se mueve entre nosotros, hermanos. Quiero que veáis un vídeo. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes